Voy a ir relativamente rápido porque para la mayoría de ustedes, si no es que para todos ustedes, esto es como un repaso. ¿Cierto? Saben que tenemos que arreglar el programa de la asignatura. Pero bueno, entonces vámonos con el método de la ruta crítica. Y también espero entonces que ustedes sepan la mayoría de las cosas que pues, vamos a ver. Crítica. Se llama CPM. Que básicamente es en inglés, Critical Path Method. A veces se llama a este método, se le llama PERT, CPM, porque básicamente la parte de PERT es Program Evaluation and Review Technique. Y como muchas de las cosas que estudiamos en esta materia, de hecho la materia misma, toda la disciplina tiene que ver con actividades militares. ¿Bien? Y el método de la ruta crítica, que más bien es Critical Path Method, pues fue desarrollado por DuPont. Y también como como parte de ¿cómo se llama? De proyectos de construcción. ¿De acuerdo? Pero básicamente son como muy parecidos, van juntos. Y básicamente para lo que sirve, ¿para qué es, chicos? ¿Para qué sirve? Básicamente para determinar tiempos totales de un proyecto. Hemos visto que tenemos que definir, que hay como varios tipos de gestión, de control, etcétera. Y también para, básicamente, poder detectar, digamos, actividades críticas, o sea, ¿a qué me refiero? Las que determinan el tiempo total. Y también es como un método que permite también como una vez hecho y definido a través de las diagramas de Gantt, es como verificar, bueno, ayuda a ver cómo se van a utilizar los recursos a lo largo del tiempo del proyecto. ¿Alguien más tiene alguna otra utilidad que a mí se me haya olvidado? ¿Nadie? Ok. Entonces, básicamente, es como, está compuesto como de varias etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa, pues, es la etapa de planeación. Y esta etapa de planeación, evidente, como su nombre lo dice, es donde vamos a identificar, identificar las actividades del proyecto. Y esto va a resultar en una cosa que se llama una tabla de orden. Luego necesitamos determinar el orden, se llama las relaciones de procedencia. Perdón, precedencia. Procedencia, ¿de dónde vienes? Precedencia es que va antes. Dencia, que básicamente es cuál va antes que cuál, o sea, cuál depende que pueda ser una actividad y el proyecto, bueno, digamos, el producto de esta etapa sería una matriz de secuencias. Luego también necesitamos duraciones de cada actividad. Vamos a estimar las duraciones de la actividad. Esto va a resultar en tiempos técnicos de las actividades.
Y finalmente tenemos que determinar pues una red de actividades, ¿no? Que básicamente me va a decir cómo se va a ir desarrollando el proyecto. Y esto resulta en un diagrama de flechas. ¿Okay? ¿Todo esto ya lo saben hacer? Esa es una pregunta. ¿O no tanto? ¿O más o menos? Más o menos. Más o menos. Entonces no les va mal un repaso, ¿verdad? Ok, luego tenemos la segunda etapa. Esa es la primera etapa. La etapa de planeación. Luego está la segunda etapa, que es la etapa de programación. Que básicamente aquí es donde en sí hacemos donde determinamos los tiempos de holgura. Y básicamente lo que hacemos en esta fase es una cosa que se llama el diagrama de nodos. Y también hacemos una tabla de tiempos y holguras. Bien, que es a partir de, pues, todo ¿cómo se llama? De los tiempos y a partir de que resolvemos en sí la red de actividades con el método de la red. Bien. Y finalmente, después de que tenemos eso, tenemos los tiempos y demás, hacemos una calendarización de actividades. Ahí le metemos ya fechas, números, actividades que podemos, por ejemplo, considerar los festivos. Y con esto, además de la calendarización, pues implica una tabla con fechas. Y también el diagrama de barras. Y ya después, la parte importante es la asignación de recursos. Es lo que hemos visto, ¿no? Y aquí pues tenemos una tabla de recursos y un diagrama de utilización de recursos. Bien, aquí con esto. Y aquí a veces es conveniente también hacer otra cosa que se llama viene una modificación de los programas generalmente porque porque muchas veces necesitamos voy un poquito para arriba para tener un poco más de espacio. Porque a veces la distribución de, digamos, diagrama de utilización de recursos nos muestra que a veces tenemos muy concentrados los recursos en algún lado y a veces es importante pues ver si podemos mover recursos para ajustar fechas, que se llama vamos a llamarle consideraciones entre tiempo y costo para acortar tiempos. Habíamos visto que, que muchas veces que teníamos el triángulo de calidad, o teníamos que teníamos tiempo, calidad y dinero, y entonces si necesitábamos acortar de un lado, el otro también iba a tener alguna modificación. Entonces, de igual manera, en cualquier proyecto a veces necesitamos como acortar tiempos o tratar de distribuir mejor los recursos para que quede, digamos, de manera un poco más regular, o tal vez necesitamos acordar tiempos. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos falta? Creo que eso es
sería toda esta parte, ¿ok? Y por supuesto que existen diferentes softwares que nos ayudan a hacer esto. Estuve buscando varios softwares libres para ver si había alguno. Hay un montón, pero no todos hacen todo. Entonces los que he explorado hasta ahora más bien son como softwares de seguimiento y sobre todo son herramientas de comunicación. Yo les había comentado que es uno de los elementos más importantes a la hora de ejecutar un proyecto, ¿no? Tener que tener una buena plataforma de comunicación, tener claros los conceptos y ver digamos, y determinar los mecanismos de comunicación entre los participantes del proyecto, porque si no, estos proyectos se caen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta acá tenemos alguna duda? No, profesor. Ninguna. Ok, vamos a guardar entonces esta parte. Y pues vamos a empezar con los puntos por puntos. Tal vez, bueno, no, tal vez, de hecho creo que lo más fácil es ir siguiendo los conceptos con un ejemplo. ¿Okay? Entonces el ejemplo que vamos a seguir está en el libro de Ingeniería, de Teoría General de Sistemas que publica la facultad. ¿Ok? Entonces, el ejemplo que vamos a hacer para, digamos, ir exponiendo esas cosas, dice lo siguiente. Una compañía, voy a modificar título, constructora, construirá 3 casas en un terreno para esto cuenta con un equipo de trabajadores para obra negra, otro equipo de trabajadores para los acabados. La brigada, a ver, de acabados no puede comenzar, acabados, no puede comenzar hasta que la brigada de albañiles termine. Se estima que el equipo de trabajadores tardará 30 días en terminar la obra negra de una casa y el equipo de trabajadores para los acabados requerirá de 45 días. Los recursos utilizados para la obra negra son R1 y R2. Los recursos para los acabados. Para los acabados considerados son 6, R3, R4, R5, R6, R7 y R8. Se tendrá una compensación de 200,000 si la obra termina en un plazo menor o igual a 160 días. Se cobrará una multa de 400,000 si no se concluye el proyecto en 160 días hábiles. Bien. Entonces, esta es nuestra circunstancia. Yo creo que tal vez esta parte
mejor la paso en Word. Bien, entonces así podemos hacer tablas un poco más en orden que las tablas que me suelen salir en la pizarra y sobre todo lo podemos conservar mucho mejor. Entonces aquí me voy a pasar al Word mismo constructor. Bien, entonces vámonos por la primera etapa y sobre todo vamos a ir haciendo las diferentes herramientas que necesitamos ir haciendo para cada una de las etapas, ¿no? Entonces vamos uno, etapa de planeación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la tabla de orden. Entonces esta tabla es para determinar las actividades de un proyecto. ¿Ok? Definidas a un nivel útil. Porque pues vamos a poner, construir una casa, pues sí, pero necesitamos poner, tal vez, preparar terreno, construir la cimentación, muros, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En el caso de este ejemplo, como no tenemos mucho más información y además es un ejemplo, pues lo vamos a hacer a nivel un poco más, ¿cómo se llama? Un poco menos detallado. Y lo vamos a poner de esta manera. Una tabla de, digamos, de orden, tiene generalmente como dos partes, pero bueno, vamos a usar, pues sí, vamos a usar todos, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, y si nos sobran, quitamos. Entonces, de este lado ponemos el nombre del proyecto. Y aquí tenemos la actividad. Y para acá tenemos, digamos, orden 1, en este caso. Digamos, sería, por ejemplo, una actividad mayor, digamos, una fase de actividades. Y del otro vamos a poner como tal vez las veces que se repite o un nivel un poco mayor de detalle. En este caso, vamos a poner vamos a poner obra negra. Ok, y pues tenemos 3 obras negras, que sería, porque estamos construyendo 3 casas. Entonces sería casa en obra negra A, casa en obra negra B, o construcción casa a obra negra C. ¿Okay? Y del otro lado luego teníamos los acabados, ¿cierto? Y también tenemos, aquí me falta una, tenemos 3 casas, entonces también tenemos 3 acabados, ¿no? Entonces, acabados casa A, acabados casa B, acabados casa C. ¿Ok? Y aquí necesitaríamos, vamos a juntar todos estas celdas. Vamos a ponerlos, sería construcción de casas, habitación. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestras actividades. Y aquí tenemos pues las obras negras que vamos también a combinar. Y aquí tenemos los acabados. Bien. Y luego, para que sea esto útil, pues necesitamos ponerles algunas abreviaturas para que a lo largo de todo el proyecto, pues podemos, en lugar de poner construcción, casa negra, bla, bla, bla,
Construcción obra negra A, construcción obra negra B. Entonces vamos a poner aquí, obra negra, casa A, obra negra, casa B, obra negra, casa C. Acabados, casa A, acabados, casa B y acabados, casa C. Y de esta manera podemos tener como algunas, tenemos ya definidas las actividades y tenemos también como a qué fase pertenecen y también alguna abreviatura que nos ayude a identificarlas. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, profesora, todo Ojalá bien. que no. Entonces, una vez que tenemos la tabla de orden, vamos a hacer una matriz de secuencias. Secuencias. Y recuerden que la matriz de secuencias, lo que es importante es determinar cuál tengo que hacer antes de la que sigue. ¿Ok? Entonces tenemos 6 actividades, ¿no? Entonces, vamos a poner estas 6 actividades. Y nada más pues porque necesitamos esto. Entonces vamos a poner del lado de las columnas, a cada fila, le vamos a poner las actividades. Y también a las columnas les vamos a poner el nombre de las actividades. Bien, y ahora básicamente no puedo hacer, para poder hacer la actividad que sigue, pues cuáles tienen que estar listas. Bien, vamos a suponer que, aquí le voy a poner esto, por si alguien lo lee, se supone, solo tenemos una brigada de obra negra y una brigada de acabados. Por tanto, no podemos iniciar la siguiente casa si no hemos terminado la anterior. Y no podemos iniciar los acabados de esa casa si no la hemos terminado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo quiero hacer la obra negra de la casa B, primero tengo que terminar la obra negra de la casa A. Entonces, el significado es, ¿qué necesito? O sea, ¿qué obra tiene que estar lista? O sea, termino la casa A y entonces, ¿cuáles puedo empezar? O sea, ¿qué actividades puedo empezar? Y donde están esos cruces, pues ponemos una X, ¿no? O una palomita o lo que ustedes quieran. Por facilidad del teclado, pues voy a poner una X. Entonces, significa que no puedo empezar la obra negra de la casa B sin haber terminado la obra negra de la casa A. De igual manera, aquí en la AA, pues no puedo empezar los acabados de la casa A si no he terminado la obra negra de la casa A. ¿Ok? Eso señalamos así. ¿Qué pasa con el siguiente? No puedo empezar después de que terminé la obra negra de la casa B, ¿qué puedo hacer? Pues la obra negra de la casa C y los acabados de la casa B. Y una vez que he terminado la obra negra de la casa C, ¿qué puedo hacer? Pues los acabados de la casa C. ¿Ok? Ahora solamente tenemos una brigada de, también de terminados, ¿no? O sea, de acabados. Entonces, no puedo al mismo tiempo tener dos
2 brigadas trabajando en 2 casas a la vez. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando solamente puedo empezar, una vez que termine los acabados de la casa A, puedo hacer los acabados de la casa B. ¿Ok? Entonces sería así. Y de igual manera, solamente cuando haya terminado los acabados de la casa B, puedo empezar a hacer los acabados de la casa C. Bien, y los acabados de la casa C, siendo la última actividad, pues nada, una vez que la termino, lo único que puedo hacer es cobrar. Bueno, ojalá, ¿ok? Cerrar el proyecto. ¿Se acuerdan que esa fase sería como entraría en la siguiente fase? Ya de ejecución de proyectos, que sería verificar que se haga la entrega bien, verificar calidad y todo eso. Pero bueno, eso es como objeto de otro tema. Bien, entonces ya tenemos, vamos a ponerle nombre, ejemplo, ahí. No, PERT CPM del 11-25. Bien, ¿qué sigue? Entonces sigue la duración de cada actividad. A través de la tabla de duraciones. Entonces aquí básicamente ya tenemos la duración estimada de cada actividad. Y a estas duraciones también se les determina con muchas veces con la letra D y J. Bien, vamos entonces, ya las tenemos. Lo único generalmente aquí, que de hecho ya en la vida real, tal vez es la parte más complicada, porque esto depende de tener experiencia, ¿no? De hecho, hay por ahí herramientas de productividad que parte de lo que tratan de hacer es que ustedes conozcan cuánto se tardan aproximadamente en hacer algo y que eso lo midan por unidades de tiempo o específicas, ¿no? Que digamos, la técnica de productividad que está viendo que se llama la técnica Pomodoro, o sea, la técnica jitomate, que básicamente significa que van a trabajar por periodos de 25 minutos y luego se toman 5 de descanso y luego vuelven a empezar, ¿no? Entonces, así cuando ustedes son realmente unos haces de la autoorganización, lo que necesitan hacer es determinar cuántos pomodoros se tardan en hacer una actividad. Aunque, no sé, yo no he llegado a tal nivel de sofisticación, pero más o menos sí me sirve cuando tengo realmente mucho trabajo, como en estos días. Ustedes también están igual, pero bueno, es compartido, entonces es menos grave, ¿no? Por lo menos decimos todos estamos subidos en la misma, sobreviviremos, como todos los semestres. ¿Ok? Entonces aquí ponemos todas las actividades y lo importante es poner acá, básicamente los tiempos. ¿Qué se hace en la vida real? Existen tablas de rendimiento, muchas veces ya cuando es muy sofisticado. Y básicamente uno se va ajustando a eso. Ahora, ¿qué otras cosas yo he visto que se hacen en la vida real? Básicamente son, cuando ya son proyectos que son, por ejemplo, de innovación o que no tenemos muy seguro, tomamos como referencia a otros y estimamos más o menos cuánto nos tardaremos en hacerlo, ¿no? Y se establecen como algunas fechas, hito, por así decirlo. O sea, son fechas importantes en que tienen que estar listas las cosas para que los demás tengan también tiempo de trabajar. ¿Qué sucede en la realidad? Muchas veces no se cumple. Y a veces terminamos haciendo sprints. Pero bueno, esto, digamos, son proyectos un poco más, digamos, conocidos los rendimientos y es mucho más fácil de calcular. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí una duración de 30, según el texto. 30 días para las obras negras y 45 días
para los acabados. ¿De acuerdo? Y así tenemos ya, así de fácil tenemos nuestras tablas de duraciones. No sé si han visto por ahí que, bueno, yo sí lo he visto, no sé ustedes. Hay unas recetas de cocina que a veces son útiles como para hacer de práctica estas técnicas que dicen así de pastel de 4 días. Dicen, ¿te tardas 4 días en hacer un pastel? Y la respuesta es sí, porque luego ponen, por ejemplo, a macerar ingredientes y ese tipo de cosas generalmente tardan mucho tiempo. Entonces se tarda de un día para otro y demás, y por eso dura tanto. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? Tenemos ya nuestras tablas de duraciones y luego podemos ver el diagrama de flechas, ¿no? Que sería, comenzamos a ver qué actividades van con todos, van precedidas de todos. Entonces, en los diagramas de flecha, las actividades son representadas utilizando, ¿ok? Si hay actividades que van hacia un mismo nodo, vamos a ponerle nodo, por así decirlo. Entonces, se debe agregar una actividad adicional conocida como una actividad muda. A veces también se le llama actividad fantasma. Bien, entonces yo creo que este diagrama yo creo que sí lo voy a hacer en la pizarra. Entonces tenemos la primera actividad pues sería hacer las, ¿cómo se llama? Nuestra primera actividad sería hacer la casa A, ¿no? Hacer la obra negra de la casa A. Tenemos así, voy a ver si lo puedo hacer. Queda mejor si es una flechita. Tenemos aquí la actividad de la casa A, ¿no? Y a partir de aquí tenemos dos actividades que se pueden hacer, que sería la obra negra de la casa B y los acabados de la casa A. Y una vez que terminemos la casa, voy a poner esta tal vez más para acá. Una vez que hayamos terminado la casa B, podemos empezar a hacer la obra negra de la casa C. Hacia acá. Y una vez que hayamos terminado también la casa B, podemos empezar también los acabados de la casa B. Y una vez que hemos terminado ambas cosas, podemos empezar con los acabados de la casa C. ¿Okay? Entonces vamos a ponerle aquí sus nombres. Esta de acá es la obra negra, casa A. Obra negra, casa B. Esta sería la obra negra, casa C. Entonces, una vez que terminamos la obra negra de la casa A, podemos hacer los acabados de la A. Ah, pero aquí hay una cosa. Solamente puedo terminar los acabados de la casa B si ya terminé. O sea, aquí en realidad tendríamos como un punto en común, ¿no? Acá. Solamente puedo empezar a hacer los acabados de la casa B
si también ya terminé la casa, de construir la casa B. Vamos a ponerlo por acá mejor. Esta la vamos a poner por acá. Y entonces, necesitamos, pues por acá, una actividad muda, que voy a ponerle de otro color. Así, ¿ok? Esta sería mi actividad muda, que tiene duración 0, pero que me ayuda a determinar que solamente puedo empezar a hacer los acabados de la casa B, serían estos, ¿no? Acabados casa B. Sí, ya terminé la casa B y ya terminé los acabados de la casa A. ¿Okay? Y acá tendría, pues, terminamos los dos, llegan al mismo punto y tendríamos los acabados de la casa C. Y aquí tendríamos el cierre del proyecto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, vamos a guardarlo por acá. Seleccionarlo todo. Por acá. A ver si la podemos poner por acá. Y la respuesta es no. Ok. Voy a volverlo a intentar a ver si se puede. Entonces lo seleccionamos, lo copiamos. Y la respuesta es no, pero no importa porque lo podemos guardar. Y y luego se los pego por acá, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya hicimos nuestra diagrama de flechas y ahora podemos pasar a la siguiente fase, que es la etapa de la programación. Y aquí, básicamente, lo que tenemos que hacer primero es el diagrama de nodos, que es volver a hacer, bueno, es muy parecido al diagrama de flechas, pero en este caso, Profesora. ¿sí? Me quedé en la Se quedó pizarra. en el... Ajá. Gracias, Brata. Entonces, en este caso, las actividades igual siguen siendo flechas. Son las aristas. Y hay como, digamos, ¿cómo le podremos llamar? Serían como, ¿qué será? Aristas que conectan nodos. Que serían estos nodos son como, podemos decir, son como momentos. Son como tiempos. Es que no quiero usar la palabra hito porque me parece un poco rimbombante. Entonces es como logramos tal día, empezamos, tal día terminamos, y esos serían los nodos, por así decirlo, ¿no? Que serían evento o eventos. Serían evento de inicio y evento final. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente tenemos que conectar esos eventos de inicio y evento final. Y, por tanto, las actividades son de I, J. Serían sus duraciones. Entonces, vamos a hacer el diagrama de nodos otra vez en la pizarra, porque es más fácil. Bien, ya tenemos aquí el diagrama de flechas. Entonces, el diagrama de nodos va a ser muy parecido, casi igual, al diagrama de flechas, pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, entre estos lugares, pues vamos a poner, pues, los nodos, ¿no? Aquí ponemos un nodo, aquí ponemos otro nodo,
Aquí donde se cruzan otro nodo, otro nodo por acá. Y aquí tenemos que poner otro nodo, pues porque también es el evento de inicio. Es más, así lo vamos a usar. Creo que no está mal. Nada más tengo que ajustar tantito estas flechas. Y ya tenemos nuestro diagrama de nodos. Bien, y también tenemos que ponerle pues nombres a cada uno de estos nodos para que en las tablas podamos señalar cuál es las actividades a través de sus nombres de los nodos, ¿no? Y además también así podemos como empezar a determinar parte de la programación. Listo. Ahí está nuestro diagrama de nodos, casi, que me falta, pues ponerle nombre a estas cosas, ¿no? Y los nombres pueden ser letras o números. En este caso le voy a poner números para no confundirnos con las letras, que sería el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, y lo otro que también es importante hacer en los diagramas de nodos es además poner la duración de cada una de estas. Generalmente las actividades mudas, para distinguirlas de las otras actividades, se ponen con con líneas punteadas, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos 30 días, 30 días, 30 días, 45 días, 0 días, porque es una actividad muda, 45 días y 45 días. Y de esta manera ya tenemos nuestro diagrama de nodos. Así de fácil. ¿Okay? Y creo que tenemos un poco de tiempo para empezar a hacer la tabla. Vamos a hacer nuestra tabla de tiempos y holguras. Bien, entonces este es uno de los elementos más importantes de todo este análisis. Y necesitamos, digamos, varios elementos dentro de esa tabla, ¿no? Necesitamos las actividades, de qué nodo a qué nodo va, la duración, el tiempo más próximo, no, los tiempos más próximos de inicio y de terminación, el tiempo más lejano de inicio y terminación, la holgura total y la holgura libre. ¿Bien? Entonces, vamos a insertar esa tabla de las cosas más importantes que tenemos. Entonces, tenemos actividades con abreviatura y nodo. 1, 2, 3. Mejor que me sobre y luego le quitamos algunas. Tenemos duración, los tiempos más próximos, los tiempos más lejanos y las holguras. Es una tabla bastante grandecita, ¿no? Entonces, tenemos la actividad. Tenemos duración, los tiempos más próximos, más lejanos y holguras. Entonces voy a dar aquí algunas celdas para que esto está bien. Los combinamos por acá. Combinamos estas de acá y aquí también las combinamos. Entonces las actividades pues son la abreviatura y nodos, ¿ok? ¿De dónde va? Hacia dónde. Luego tenemos las duraciones de y j, los tiempos más próximos, tiempo cercano, determinación, los más lejanos, CL y J, TL, J.
y las holguras, que sería la holgura total de IJ y la holgura libre de IJ. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar a llenar esta. Tenemos nuestras abreviaturas, que es obra negra casa A, obra negra casa B. Luego tenemos nuestra obra negra casa C, nuestros acabados casa A, acabados casa B y acabados casa C. Bien, hasta acá vamos bien, sí, ¿verdad? Vamos bien. Y los nodos vamos a poner cuál inicia y hacia cuál va. Entonces, por eso necesitamos de aquí el diagrama de nodos. Entonces, la actividad, vamos a ponerle por acá de una vez, porque sí necesitamos consultar nuestro diagrama de nodos para poder ir haciendo algunos ajustes, ¿no? Bueno, para poder sacar la información de ahí. Entonces, déjenme ponérselas por acá. Este es el de hoy. Y creo que es este. Ah, sí, aquí está. Entonces tenemos ya nuestro... Vamos a hacerlo un poquito más chico porque tenemos como que mucho... Ok, mucho aire por acá. Mucho aire por acá. Y no lo necesitamos. Bien. Entonces, voy a ver esto un poquito más para que lo podamos ver. Tenemos aquí nuestro diagrama de nodos con duraciones y las actividades. Entonces, la actividad ONA, que está por acá, es la primera. Empieza en el nodo 1 y va hacia el nodo 2. La B va del nodo 2 al nodo 3. Y aquí hay algo que me faltó. En realidad, porque me falta una actividad que no he puesto. Que aquí me falta mi actividad muda. Voy a poner la muda 1. ¿Okay? Porque si no, pues también necesito pues, especificar de dónde a dónde va, ¿no? Porque si no, este efecto de restricción del inicio de la actividad AB, pues no lo voy a poder poner en esta tabla. La ONC va del nodo 3 al 5. La muda va del 3 al 4. La AA va del 2 al 4. La AB va del 4 al 5. Y la AC va del 5 al 6. Ya tenemos los nodos. Y ahora vamos con las duraciones. Esta es una información que ya teníamos antes y que también viene en el diagrama de nodos, ¿no? ¿Cuánto dura esto? Entonces tenemos que 30, 30, 30, que es lo que dura la construcción en obra negra. La muda, pues no dura nada, ¿no? Porque por eso es muda, pero la necesito especificar. Y las otras, las de acabados, todas duraban 45. ¿Acabamos bien? Ok. Sí, Si no tiene nadie dudas, pues aquí tenemos ya empezamos a llenar la tabla de tiempos holguras. Ahora, ¿con qué métodos necesitamos calcular todo lo demás? Y aquí necesitamos especificar algunas definiciones, ¿no? De qué son estos tiempos. Entonces, ¿qué son los tiempos cercanos? Básicamente, pues como su nombre lo indica, pues son los tiempos, ¿no? Que puedo considerar que inicio y termino una actividad. Ahora, ¿qué es importante de esas actividades? Que se calculan a partir de, bueno, cuando estamos haciendo el diagrama de nodos, necesitamos ir poniendo como algunos valores que me van a ayudar a calcular estos tiempos próximos y tiempos lejanos. Pero bueno, con la primera actividad podemos pensar, o sea, como es la primera de todas, ¿no? La ONA, podemos, bueno, eso yo creo que lo vamos a poner como aquí abajo, ¿no?
pero tal vez necesitamos algunas otras definiciones. Entonces, los tiempos cercanos, ¿no? Para el resto de las, o sea, para la primera actividad, o todas estas actividades que salen del primer nodo, salen primer nodo, el tiempo cercano, el inicio, es 0, ¿no? Entonces, básicamente esto significa que que utilicé, CPI, es el tiempo cercano de inicio, es igual a 0. Para las demás, básicamente el tiempo de inicio sería tiempo cercano de inicio, se estima expresión CP, sería J, que depende de la siguiente, ¿no? Sería el máximo de I de un entre CP y más D y J. Es la duración, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué implica eso? Me voy a ir tantito al diagrama de nodos. Aquí tenemos como, bueno, de hecho también por eso se usan a veces estos diagramas, ¿no? Los nodos, se usan estas cosas, entonces sería el nodo 1. Lo pondremos así en, vamos a ponerlo en bonito para que cuando luego lo consulten, no digan, ¿y eso por qué era? Aquí lo voy a poner como en macro. No hay muchas, hay algunas otras como notaciones, pero bueno, vamos a usar esta. Entonces, en este caso, y de hecho esto es lo que nos va a ayudar a determinar con el diagrama de red, con el diagrama de nodos, cómo calcular estos tiempos. Entonces aquí se pone el número del nodo. ¿Qué pongo del otro lado, chicos? Ustedes que han estado viendo otras notaciones. ¿Qué voy a poner de este lado? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Quién me dice algo? ¿Qué ponemos de un lado? ¿Qué ponemos del otro? ¿No tendríamos que poner en dónde inicia y en dónde terminó? De hecho, sí. Tenemos que poner, digamos, este lado se hace con el primer análisis de acá y acá, y el de este lado, pues con el de regreso. ¿Ok? Entonces, pero básicamente, si es el nodo 0, pues siempre vamos a tener, pues, 0, 0, ¿no? O sea, no tenemos, tiene que llegar a 0 a fuerza. ¿Ok? Aquí no tenemos como que muchas opciones. Y la pregunta es, ¿qué pasa hacia el nodo 2? Pues básicamente sería 0 más 30. O sea, aquí llegaríamos al día 30, ¿no? O sea, me tarde 30. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si me voy hacia acá, ¿no? Con el nodo B. ¿Qué pasa acá? Pues solamente llega una actividad, ¿cierto? Entonces sería 30 más 30. Aquí tendríamos 60. ¿Bien? ¿Y qué pasa cuando me voy para acá? Pues aquí sí tendríamos dos opciones, ¿no? Tendríamos, si me voy por esta ruta, por la ruta de la muda, pues tendría un 60, ¿no? Y si me voy por la ruta de acá, tendría 30 más 45, tendría 75.
Y aquí tendría que escoger el mayor, ¿cierto? Que de hecho es lo que nos dice el algoritmo. Entonces, ¿cuál pondríamos por acá? Pues 75. ¿Por qué? Porque no puedo empezar antes de que no esté completada las dos. Y tengo que escoger, pues, la mayor. Bien. Igual pasa en el lado del nodo 5. Si me voy por la ruta de arriba, llego al 90 por acá, ¿no? Y si me voy por la ruta de abajo, que empezaba en 75 más 45, ¿qué tenemos acá? 120. Y tengo que escoger el mayor, que en este caso, pues es 120. Entonces acá ponemos 120 más 45, entonces me da 165. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Y esos primeros valores son los, ¿cómo se llama? Los tiempos de inicio próximo. Entonces vamos a poner esos valores en, ¿cómo se llama? En nuestra tabla. Bien. A ver, esperen un tantito acá. Entonces, tenemos el inicio en 0, ¿no? Porque empieza del primero. Y la segunda, la ONB, empieza en... Creo que necesitamos este diagrama también para ver, ¿verdad? Sería conveniente. Entonces, tenemos el siguiente, empieza en 60. Pero, ¿qué le pasa a la... Vamos a ver. ¿Qué le pasa a la ONC? Vamos a ver. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? La ONC empieza también en 60. ¿Sí? La ONA en 0, la ONB en 30 y la ONC en 60. Aquí puse 60, era 30. Y está en 60. La muda, queda en 60 también. Pero ¿qué le pasa a la AA? Solo puedo empezarla cuando terminé el primero, entonces quedan 30, pero la AB, que tiene que ver con tengo que terminar